fiesta aquí, por tu gloria en este lugar, en tu presencia sin fin, tu alabanza resonará. Vamos a levantarlo en alto, porque Él es digno, porque Él es digno. Vamos, cantemos más alto. Démosle gloria, démosle gloria. Eres la razón de mi celebración. Eres digno de la adoración. Eres. Hay libertad aquí. Este es el tiempo de dejar ir en tu presencia sin fin. Venimos a gozarnos hoy en ti. Vamos a levantarlo en alto, porque Él es digno, porque Él es digno. Vamos, cantemos más alto. Démosle gloria. Eres la razón de mi celebración. Eres digno de la adoración. Eres tú mi Cristo. Eres. Todo tiene hoy sentido, porque sé que tú estás conmigo y tu amor me tiene para siempre, y yo sé que nunca cambiará. ¡Vamos! Qué bueno tenerle nuevamente en una reunión de la Iglesia Gran Comisión de Valle de Ángeles. Nos alegra mucho poder encontrarnos por este medio y poder juntos exponernos a lo que siempre Dios tiene para hablarnos y para ayudarnos en nuestra vida. Esperamos que disfrute hoy cada uno de los elementos del programa, pero ante todo que usted salga edificado, animado a seguir haciendo la voluntad de Dios. Sea bienvenido a nuestra reunión de Iglesia Gran Comisión de Valle de Ángeles en línea. Tiempo sin verte, amiga. Sí, ¿verdad? Ya casi como 4 años. No, amiga, si solo llevamos un año de lo que comenzó esta cuarentena. ¿Qué es lo que te pasa? Ay, es que a mí se me ha hecho eterno todo este tiempo. Niña, pero te ves, pero muy bien. Ay, niña, pero si yo he engordado. ¿Y no ves que es por culpa del champú? ¡El champú! Sí, es que me di cuenta que es por la culpa de mi champú, porque en el envase dice para dar cuerpo y volumen. ¿Qué te parece? Pero desde mañana comienzo con el jabón de platos. ¿Qué jabón de lavar platos? Sí, porque ahí dice el jabón de lavar platos disuelve toda la grasa hasta la más difícil. Ay, amiga, deja de estar pensando en eso. Amiga, y ese milagro que me visita. Venga, pase, sentémonos. Gracias. Bienvenida. Pues sí, es que he estado pensando en vos, porque me has tenido preocupada. Llevamos un año de esta situación y no te he estado viendo en las reuniones, ni en las presenciales que nos empezamos a reunir. Tampoco te he estado viendo en las reuniones en línea, en las de iglesia, ni en las de grupo de crecimiento.
y ya días te estoy escribiendo y no me contestas. Ay, amiga, la verdad es que yo he estado de maravilla. Como dicen, como la mujer, maravilla. Vaya, decirle que está bien para que se vaya esa vieja. Pero dile la verdad que estás desanimada. Amiga, me hubieras avisado que venía, por tan siquiera si me hubiera arreglado, mira cómo andaba toda charraluda. No, ¿y por qué te preocupas por eso si estás muy bonita? No le creas, esa víbora mentirosa. Anda, mírate al espejo y vas a ver lo fea que estás. Ay, por eso es que no voy a la iglesia. Porque estoy tan relajada en la casa que no me quiero ni arreglar, ni maquillar, y así estoy tranquila. Y aún así, si me conecto a las reuniones, tengo que arreglarme. Ay, no, es muy cansado eso. Amiga, pero no te preocupes por eso. Recordá que lo que Dios ve es tu corazón, no tu apariencia. Y además es tan importante el congregarnos, ¿verdad? Ya ahorita sea por línea o presencial, pero es importante que lo hagas. Es que fíjate que Acuérdate que Dios tiene el control. la verdad, amiga, que no te puedo mentir, pero yo la verdad tengo mucho temor a enfermarme, a contagiarme, a no sé lo que puede suceder. Pues amiga, escuchándote bien, veo que solo son excusas, ¿verdad? Porque ¿cómo te vas a contagiar virtualmente? Si te conectas a la reunión, ya que no quieres ir presencial, ok, si te conectas virtualmente, no hay ningún problema. Y es que sí hay un problema, la verdad, pero es tu corazón, porque está permitiendo que se ponga duro y que sea apático a tu relación con Dios. Te voy a ser honesta. A pesar de todas las circunstancias y de todo, yo no he tenido y no tengo paz. Tienes que recordar que tenemos que aprender a vivir en fe. Y en medio de las pruebas tenés que tener gozo. Recordando aquel verso que dice que en este mundo vamos a tener aflicción, pero que no temamos, porque Dios ya venció al mundo. La verdad que es bien difícil. Pero contame, ¿cómo has estado con tu tiempo con el Señor? Vaya a decirle que te leíste toda la Biblia en un año. Y eso que apenas vamos en abril. Dile la verdad que hasta ayer te acordaste de leer la Biblia. La verdad es que no he sido constante en estar leyendo la palabra y yo creo que eso es lo que me ha desanimado mucho. Sí, te entiendo porque te voy a ser sincera, a mí también me ha pasado, pero te quiero animar, fíjate, a que estés nutriendo tu corazón, ¿verdad? Y que estés pasando tu tiempo a solas con el Señor, porque eso es lo más importante, ¿verdad? De ahí vienen un montón de áreas en nuestra vida que podemos estar fallando, ¿verdad? Y recordar que el verso que dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Córrela, córrela, que solo te está mintiendo. Sácala, tápate los oídos. Escúchala, escúchala. Gracias por exhortarme, por animarme, por tomarte el tiempo de venir hasta mi casa y ver cómo estaba realmente, que solo es del Señor. Y voy a intentar y voy a estar pidiéndole a Dios que pueda seguir adelante y resistir. Te quiero mucho. Gracias. Hoy hemos tenido una actividad muy bonita aquí en nuestras instalaciones de la Iglesia Gran Comisión de Valle de Ángeles. Nos hemos reunido el equipo de voluntarios de nuestro CDI, Centro de Desarrollo Integral, para atender a las 23 familias que ya son parte de nuestro CDI. A pesar de que la pandemia no nos ha dejado hacer todas las actividades que tenemos planeadas, como estarles dando reforzamiento escolar, como estarle dando la educación bíblica, deportes, música y otras cosas que tenemos planeadas, hemos podido reunirles, darles una provisión, hemos dado un kit escolar a cada uno de los niños, hemos podido ver a los niños alegres, a sus padres felices también, llenos de alegría, de propósito y de esperanza. ¿Y por qué hacemos esto? Bueno, porque Dios nos ha dado el mandamiento de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y a todas estas familias las hemos considerado para venir y darles el Evangelio, compartir el Evangelio de Jesucristo con ellos y enseñarles los principios de Dios, para que ellos aprendan a obedecerlos y sus vidas cambien.
y nos tiene a nosotros llenos de alegría y de esperanza saber que en poco tiempo vamos a empezar a ver cosas buenísimas, maravillosas en cada una de estas familias. Damos gracias a Dios por darnos la oportunidad aquí en Gran Comisión Valle de Ángeles de tener un proyecto tan bueno como este. Damos gracias a todos los voluntarios de nuestra iglesia, a los voluntarios de iglesias colaboradoras, especialmente a ese grupo de hermanos que nos envían desde Estados Unidos, allá desde Cedar Creek, donaciones para poder apoyar a estas familias. Gracias a Dios, gracias a ustedes, las cosas que vamos a ver más adelante en nuestro CDI van a ser extraordinarias. Bienvenidos a su iglesia Gran Comisión Valle de Ángeles. Qué bueno que puedan estar aquí con nosotros este sábado, venir y seguir con esta serie en la cual Dios nos ha estado enseñando mucho. Y continuamos con la serie que se llama Resistimos, porque nunca nos damos por vencido. Recuerdo que a finales del año 2020 faltaban aproximadamente unos 2 días para que terminara ese año que todo el mundo seguimos recordando. Y como bien muchas veces hemos platicado, hemos hablado, en que en algunos momentos alguna gente está entrando en una prueba, o está pasando una prueba, o ha terminado una prueba. Y como les decía, a finales de ese 2020, ya faltaban aproximadamente unos 2 días para que terminara el año, vino una situación ahí familiar que a todos nos movió el piso, nos hizo tambalear a un momento de nuestra fe, pero porque Dios nos estaba poniendo una prueba que fue muy difícil y que aún en la actualidad, hoy día es muy difícil. Pero gracias a Dios hemos podido resistir en toda esta situación que ha estado pasando. Y vino la prueba en ese momento, creyendo terminar el año pues de la mejor manera, aún con toda la circunstancia que estaba pasando, y de repente viene esta situación. Y eso me vino a mi mente a recordar que no solo nosotros como familia, no solo usted como familia, a nivel general, en todo el mundo, hay mucha gente ha sido pasando pruebas. Ha habido situaciones, circunstancias de dolor, de incertidumbre, de temores, de desánimos. Y todo esto el enemigo ha venido a atacar. Satanás ha estado atacando en diversas formas en nuestras vidas. Y han habido muchas veces hasta necesidades básicas en las cuales no hemos podido ni suplir. Y a mí cuando se nos vino esta prueba familiar, pensamos, Dios, ¿y hasta cuándo? ¿Hasta cuándo en ese momento yo dije, con esta situación de lo que hemos estado pasando, y viene esto y nos viene aún más a trastocar ese momento como familia? Y hoy mismo usted puede decir a Dios, ¿hasta cuándo, Dios, con esta situación de matrimonio? ¿Hasta cuándo, Dios, con esta situación de los hijos, con esta situación financiera? ¿Hasta cuándo con esta situación emocional, Dios? ¿Hasta cuándo? Y usted le puede sumar ese hasta cuándo que muchas veces venimos y le preguntamos a Dios. Pero sabemos que en Dios encontramos que Él es nuestro castillo fuerte, Él es nuestro refugio, que en Él somos valientes, que en Él tenemos propósito. Y a través de Él podemos ver con mucha claridad las cosas que podamos estar pasando. Y Dios nos manda en ese momento, a mí me mandó y a nuestra familia, que pudiéramos estar resistiendo esa situación que se nos vino de repente. Así como a usted hoy mismo puede estar pasando una situación difícil. Pero Dios nos manda que podamos estar resistiendo, que solo con la ayuda de Dios podamos estarlo haciendo. Y Él nos va a dar la fuerza.
Él es nuestro refugio en el cual nosotros podemos ir. Y hoy lo que vamos a estar hablando es el gozo en medio de la prueba. El gozo en medio de la prueba. Y me pongo a pensar ese juego de palabras, el gozo en medio de la prueba. Y alguien me puede decir, Héctor, ¿y cómo es que me voy a estar gozoso en medio de la prueba? En esa situación que hemos estado atravesando o que estoy atravesando. O cuando a mí se me vino esa situación a final de año, estar gozosos. Pero eso Dios nos los manda. Y recuerdo toda esta situación, el gozo en medio de la prueba, recientemente, aquí en nuestra iglesia de Valle de Ángeles, pues hemos sentido la partida de don Rogelio, alguien bien cercano a nosotros, sobre todo el suegro de Jorge Girón, papá de Ena hace rato. Y a esa situación, y yo le puedo decir, cuando yo llamé a Jorge para venir y expresarles mis condolencias y fortaleza, es eso, y lo escuchaba a él muy triste, bastante triste, y yo le decía, ánimo Jorge, y yo sé que es fácil de decir ánimo, pero ellos estaban pasando esa prueba difícil en ese momento, pero Dios eso nos manda, que tengamos gozo. Otra circunstancia también en la iglesia de Teucigalpa, también en esta semana recientemente, uno de nuestros líderes también Dios decidió llevárselo, y con él también a su mamá. Son momentos difíciles, terribles, y me recuerdo que yo hablaba con la esposa y con la hija de Cristian Betancourt, en este caso, que fue el que Dios decidió llevárselo, y yo le decía, hay que estar gozosas, que puedan estar gozosas en este momento de esta prueba difícil que estaban atravesando. Para mí como pastor en ese momento, del venir y estarle dando esas palabras, no era nada fácil. Yo le estaba transmitiendo que estuvieran gozosas, que pudieran estar dando gracias a Dios por esa situación. Pero ellas están pasando esta situación difícil, esa prueba. Lo mismo Jorge y su esposa con la partida de don Rogelio. Y Dios pone palabras en cada uno de nosotros que dice que sí, que no es fácil, tenemos que superar esa etapa, pero Dios nos manda que nosotros podamos estar gozosos en medio de esa situación hoy, en la situación que usted esté atravesando, o que yo mismo que estamos atravesando. Dios nos manda que podamos estar gozosos, porque solo Él nos puede dar esa fortaleza, esa valentía de venir y estar enfrentando esa situación difícil, que es muy difícil para muchas familias en este momento. Y cuando decimos gozo en medio de la prueba, sabemos que uno de los parte de fruto del Espíritu Santo habla del gozo, que gozo es parte del fruto del Espíritu Santo. Y entre más nos dejamos controlar por el Espíritu Santo, más vamos a ser llenos de ese gozo que Dios nos promete, que Dios nos lo da. Y de una u otra manera debemos de experimentar ese gozo, esa paz, que solo Dios nos las puede dar siempre, cada día de nuestra vida. Y me vino a la mente también Pablo, en ese momento que él estaba prisionero por difundir las buenas nuevas. Él dice que aún en esas condiciones que estaba él en la cárcel, dice que él estaba mostrando gozo, cantándole al Señor. Estaba siendo lleno del Espíritu Santo, y todo ese gozo él lo experimentaba. Y eso es lo que Dios quiere, que aún en esa circunstancia que podamos estar atravesando, que dice que nosotros podamos estar teniendo ese gozo aún en esa situación difícil que nosotros podamos estar pasando. Hay un pasaje en Gálatas capítulo 5, versos 16 y 17 que se los quiero leer, que dice: por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe
en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que precisamente es lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a los que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces, ustedes no son libres para llevar a cabo las buenas intenciones. Lo que nos está diciendo este pasaje es que nosotros, por nuestra naturaleza pecaminosa, muchas veces hacemos todo lo contrario. Pero Dios quiere que nosotros podamos estar siendo guiados. Y somos guiados por el Espíritu Santo que ustedes y yo tenemos en nuestra vida. Me llevó también al pasaje de Gálatas 5:22 y se los quiero leer en esta versión de la palabra preservada que dice: pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Y ahí continúa la lista. Pero de entrada en este pasaje de Gálatas 5:22 dice que pero el fruto del Espíritu es amor, ese amor incondicional que solo Dios da a cada uno de nosotros. Y de ahí el que sigue dice que es gozo, ese gozo que solo lo podemos experimentar una vez que tenemos el Espíritu Santo, una vez que somos guiados por el Espíritu Santo, aún en la circunstancia o la situación difícil que podamos estar atravesando. Esto me hace recordar de varios años atrás, que como familia también, y eso sucedió en un momento que íbamos para uno de los campamentos de San Pedro Sula. Íbamos llenos de alegría, de felicidad, como familia que íbamos. Incluso me acuerdo que habíamos pedido que alguien nos hospedara, un familiar nos había prestado un carro e íbamos como familia a venir a experimentar esa comunión con los hermanos, pero también a ser edificados por todo lo que en los diferentes campamentos se hace en nuestras vidas. Ya estando establecidos en San Pedro Sula, me recuerdo que ahí vinieron varias circunstancias, varias situaciones difíciles. Si no hubiese sido porque teníamos gozo en el Señor, esa prueba que atravesamos, que fue también una circunstancia difícil, no sabemos qué hubiese pasado. Pero así brevemente me recuerdo que uno de mis hijos sufrió una situación bien difícil de salud y él tenía que ser operado dentro de las 12 horas que él había empezado con ese dolor. Fue una circunstancia bien difícil. Y nosotros le mirábamos en su rostro ese momento de dolor que estaba atravesando y nosotros no sabíamos qué hacer. Pues fue evaluado por diferentes médicos, fuimos incluso a un hospital público allá y nos dijeron sí, tiene que ser operado, pero porque no lo podemos hacer aquí porque no hay médicos de turnos, todos están de vacaciones. Sabemos que era el periodo de vacaciones de Semana Santa. Y nosotros pensamos y decíamos, ¿qué hacemos con mi esposa? Vinieron momentos de incertidumbre al ver esa situación que estaba atravesando mi hijo. Pues sabemos todos los hermanos ahí de la misma iglesia, los médicos haciendo tipo de evaluaciones, tratando de calmar el dolor con algunas cosas ahí, algunos medicamentos, pero teníamos que regresarnos a Tegucigalpa para venir y seguir ese plan de evaluación y qué es lo que seguía. Me recuerdo que con lo del carro, el día que ya teníamos que viajar, el carro también lo habían abierto, se habían llevado varias cosas del carro, se quebraron un vidrio, se llevaron la llanta de repuesto y un montón de cosas que estaban ahí. Se suma la situación de mi hijo, se suma que esa situación del carro, ¿verdad? De venir y que lo miramos, pero obviamente, aún así le digo a mi esposa, tenemos que irnos para Tegucigalpa.
El viaje en aquellos tiempos era un promedio de creo que 4 horas, 4 horas y media. Ese día fue bien difícil porque al ver la situación de dolor de mi hijo en que él traía, casi nos tardamos entre 10, 12 horas, recuerdo, y fue una situación difícil. Y ahí veníamos despacio viendo las condiciones en ese momento de mi hijo. Al llegar aquí a Tegucigalpa, pues nos empezamos a movilizar por los diversos hospitales. En uno fuimos a un privado y nos decían, sí, hay que operarlo, pero cuesta esta cantidad de dinero. En ese momento no la teníamos y ya teníamos que buscar. Nos dijo el médico, bueno, entonces buscamos una segunda opción, uno de los hospitales públicos. El mismo médico que nos había dado ese valor estaba en el otro hospital y nos dijo, sí, aquí lo podemos operar, pero lo único que hay que esperar más o menos que haya un cupo y eso puede tardar entre 2, 3 semanas. Ya se pueden imaginar todas esas cuestiones de angustia. Vamos a otro hospital y también ahí nos dicen, sí, hay que evaluarlo. Ahí mismo ya estábamos viendo muchas veces la mano de Dios a través de los hermanos y todo lo que se estaba haciendo. Pues casi en el tercer día ya fue sometido a la cirugía. Gracias a Dios ahí se pudo hacer. Obviamente no fue fácil ese proceso, pero con mi esposa nosotros estábamos experimentando ese gozo. Yo sé que no era fácil en ese momento, pero experimentamos ese gozo, el saber que Dios estaba al control de esa situación. Vino un momento de incertidumbre cuando tuvieron que hacerle una biopsia por esa situación de la cirugía, y eso tardaba más o menos una semana en resultado. Eso fue también un momento de situación de tener angustia. Pero bueno, al final de la biopsia salió todo que era negativo, gracias a Dios. Pero me acuerdo que durante la cirugía ahí estaban varios hermanos con nosotros, ahí acompañándonos en la comunión, y por eso a mí ese pasaje de Hechos 2:42 para mí es uno de los que yo siempre son versos de batalla, porque ahí sentíamos la comunión en ese momento de los hermanos, orando, platicando, dando mucho ánimo, y miramos esa parte de comunión como iglesia que estábamos teniendo. Y me recuerdo para venir y como dicen, rematar toda esa situación que había sido entre una semana. Yo trabajaba en una institución del Estado y me llaman que en ese momento que estaban operando a mi hijo, que dice que yo había sido despedido. Híjole, se suma más esto. Pero bueno, estando ahí con los hermanos, ellos dando mucho ánimo, y superamos toda esa etapa. Pero estábamos en esa situación de dolor. Pero al final nosotros experimentábamos ese gozo del que solo Dios lo puede dar. Y en esta parte, me acuerdo cuando platicábamos y preparábamos este tema, le decía a mi hijo, el que había sufrido toda esta situación, que él pudiese contar, ahora pues él es médico, qué cosas, qué recuerdos le pueden traer, y él les va a contar parte de lo que él pudo así sufrir, pero que al final él se pudo superar todo eso. Buenas, la verdad es que es un privilegio para mí compartirles un poco de la historia a la que mi papi se estaba refiriendo. Yo pues recuerdo vagamente, porque yo tenía aproximadamente 14, 15 años, pero sí podía entender a esa edad el estrés y la dificultad por la que estábamos pasando como familia. No solo el estrés y el dolor físico que yo podía estar sintiendo en ese momento, que requería evaluación médica, que requería una operación, una cirugía, pero podía sentir la tensión, la incertidumbre que pasaba por la mente, por la mirada, por las actitudes a veces de mis padres, pero creo que ellos hicieron muy bien en mantener su gozo en el Señor, en que la fuente del gozo fuera el Señor, nuestro Dios, y no las circunstancias que los rodeaban, porque yo estoy seguro de que eso me permitió a mí poder estar
tranquilo durante todo el proceso. Yo soy una persona con una actitud, con un temperamento usualmente flemático, con un poco de, o mucho de sanguíneo, y entonces yo podía sobrellevar bien esto, pero dentro de mi corazón yo podía percibir los momentos de tensión, los momentos de dolor, no solamente físico, sino dolor emocional que causaba a mis padres, pues que un hijo, en este caso yo, tuviera que estar experimentando este dolor y tener que someterse a una cirugía, pero ellos muy bien hicieron y me dieron ese ejemplo de permanecer en el gozo del Señor, porque eso a mí me daba una tranquilidad, más allá de la tranquilidad que yo podía tener por ser una persona con un temperamento calmado. Y años más adelante, cuando yo estaba en la Facultad de Medicina, recuerdo haber estado en esa misma sala, haber pasado por ese mismo quirófano donde a mí me realizaron la cirugía, que en su momento fue de emergencia. Lastimosamente no se pudo realizar de emergencia, después se hizo programada. Y yo recuerdo ver niños aproximadamente de mi edad, cuando yo estaba cursando en la carrera de medicina, cuando ellos pasaban y llegaban sus padres angustiados, estresados, con incertidumbre, que probablemente también mis padres lo sentían en ese momento, y yo solo podía pensar, qué bueno que mis papás dependían del gozo del Señor, dependían del amor de Dios, porque podía ver, o podía entender, mejor dicho, la diferencia entre estar en el gozo del Señor, el cual mis papás tenían en su momento cuando yo estaba en esa edad, y cuando yo lo vi ya en otras personas, cuando a mí me tocó atender a estas otras personas en el hospital, que llegaban también con sus hijos, con cirugías de emergencia, con cirugías programadas, y ellos tenían una actitud completamente distinta a la que mis papás tuvieron en el momento que a mí se me sometió a la cirugía, y ellos tenían actitud de desesperación, de incertidumbre, no sabían a dónde acudir. Entonces, esa gran diferencia es la que nosotros tenemos que ver y compartirle a otras personas para que no pasen por esa incertidumbre de no saber a dónde acudir, estar dependiendo de circunstancias externas para estar felices, para estar gozosos, y la otra parte de depender de Dios mismo y saber de que en Él está nuestro gozo y en Él está nuestra fortaleza. Entonces, padres, sigan haciendo esto. Nosotros, los que ya somos adultos, adolescentes, niños, también aprendamos de ellos y vamos a sentir que el gozo entre comillas que da el mundo es pasajero, pero el gozo que viene del Señor es eterno, porque comienza aquí y nunca termina. Al final, yo puedo entender y puedo preguntar, ¿qué es el gozo? ¿Qué es el gozo? Y me llevó a la conclusión que mucha gente dice que es un estado de regocijo o es un motivo de alegría. Pero en Dios el gozo va más allá. Yo lo puedo experimentar y lo hemos experimentado, que el gozo no es producto de las circunstancias que nosotros podamos tener. Porque puede ser, como ejemplo, es que si puedo sentir regocijo o alegría, si mi equipo de fútbol o de un deporte, él obtuvo una victoria o ganó. Puede haber un estado de alegría porque ganó y así se maneja. Pero el gozo no es producto de ese tipo de circunstancias. Para mí el gozo, y podemos ver como una definición, es que es una relación que se mantiene con Jesús, que solo Jesucristo nos puede dar ese gozo que está al alcance suyo y mío. Así es, porque nosotros lo hemos experimentado a través de diversas situaciones, ese gozo, porque como es parte del fruto del Espíritu Santo, y dice que nuestro gozo está fundamentado en Jesús. Así como dice Primera de Pedro 1:8, que dice que aunque no lo vemos, creemos en Él y estamos llenos de un gozo maravilloso. Y así es, de un gozo maravilloso que solo Jesús nos los puede dar. Yo pueda preguntar, ¿hoy alguna situación difícil que está atravesando? Su matrimonio, sus hijos, su situación financiera, su situación emocional.
ese gozo solo Jesús se lo puede dar, porque eso viene de Él. Viene de Él. Así que es poder que al saber que viene de Él y lo recibimos, nosotros mismos lo podemos expandir, lo podemos extender a muchas más personas. Ese gozo. ¿Y ese gozo cómo? Venir y hablar de las buenas nuevas, esas buenas nuevas de lo que vino a hacer Jesús por usted y por mí. El venir y morir en esa cruz, perdonar cada uno de nuestros pecados. Dice que murió, resucitó para darnos vida eterna. Y cuando nosotros creemos en lo que hizo Jesús de morir para perdonarnos nuestros pecados, dice que vamos a empezar a experimentar ese gozo que solo viene de adentro, de nuestro corazón, de su corazón y de mi corazón. Y así podemos experimentar ese gozo. Y el experimentar el gozo está vinculado a nuestra identidad en Cristo. Así es, porque nosotros ya lo conocemos y es la manera de experimentar ese gozo, porque nuestra identidad, mi vida, está fundamentada en Cristo. Quiero enseñarles, que Dios nos ha estado enseñando en este momento, cómo experimentamos el gozo en medio de la prueba. ¿Cómo experimentamos el gozo en medio de la prueba? Una de las primeras maneras es cuando lo busco en el lugar correcto. Sí, cuando lo busco en el lugar correcto. Mateo 28:1 dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y en ese momento yo pude ver, cuando estudiando todo este tema y este pasaje, dice que María Magdalena y la otra María, donde experimentaron ese gozo, fue ir a ver lo que Jesús ya les había anunciado, que al tercer día Él iba a resucitar. Dice que fueron a buscarlo, fueron a buscar al lugar correcto donde había sido sepultado. Y ellas fueron, buscaron, y es lo que cada uno de nosotros debemos de ir a buscar a Jesús, a buscarlo a Él a través de su palabra, a través de esa comunión, el venir y obedecer cada mandato que Dios nos da, que lo busquemos en el lugar correcto. El mundo nos puede enseñar o nos enseña que busquemos el gozo en diversos lugares o en diversas maneras. Dios nos manda que lo busquemos en el lugar correcto, que lo busquemos a Él para venir y poder experimentar ese gozo. Una segunda manera de experimentar ese gozo es cuando experimento en momentos sobrenaturales. Sigue este pasaje de Mateo 28, dice del verso 2 y 4, dice: y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Dice, esos momentos, ellos miraron ese momento sobrenatural cuando el ángel descendió y dice que removió la piedra. Dice que es la manera que nosotros busquemos esos momentos sobrenaturales, cuando aún en la circunstancia que podamos estar pasando, que experimentamos ese gozo, es un momento sobrenatural, que no lo vamos a poder. Nosotros sí que tenemos el Espíritu, ya lo entendemos, porque ese es el momento, el que Dios nos dice que lo busquemos a Él, que experimentemos ese momento al estar cerca de Él, al estar conectados con Él. Una tercera manera de experimentar el gozo es cuando tenemos las personas correctas a nuestro alrededor. Cuando tenemos las personas correctas a nuestro alrededor. En las situaciones de tu matrimonio, con tus hijos, en esa situación financiera, ¿tenés las personas correctas que te están enseñando, que están guiando a experimentar ese gozo? ¿O en quién estás buscando para que te ayuden a solventar esa situación difícil que tenés en tu familia?
Muchas veces nos vamos a la parte, a círculos en los cuales nos dicen todo lo contrario de lo que menciona Dios a través de su palabra. Sé que esos momentos, cuando esas personas correctas están a nuestro alrededor, uno lo experimenta. Y yo así lo pude experimentar en ese momento, cuando en esa situación de hospital, de la cirugía de mi hijo, estaban las personas ahí. Un grupo de personas estaban animando a nuestra familia en esos momentos y estaban ahí dándonos aliento, apoyo, estaban ahí con nosotros. Casi, yo lo puedo decir, estaban sufriendo lo que nosotros estábamos sufriendo. Pero había ese momento, ese círculo de personas. Así que es de una manera, yo les puedo decir que busquemos las personas correctas para que estén en esos momentos de dificultad. Sigue el pasaje de Mateo 28, en 5 y 6 dice, y el ángel les dijo a las mujeres, no tengan miedo. Yo sé que están buscando a Jesús, el que fue crucificado, pero no está aquí porque ha resucitado tal como Él lo dijo. Vengan y vean el lugar donde estaba. El ángel le dijo a estas mujeres qué es lo que había sucedido, lo que Dios mismo, Jesús había anunciado y Él mismo le mostró. Ellas fueron y fueron guiadas, fueron instruidas qué es lo que había pasado y lo que Dios ya, Jesucristo en ese momento había dicho. Ellas buscaron ese momento para sentir gozo, aún en la circunstancia que había muerto Jesucristo, fueron al lugar correcto y ahí lo buscaron. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros lo estemos buscando en el lugar correcto, a nuestro Dios. Otra manera de experimentar ese gozo es cuando experimentamos que Jesús está al lado nuestro. Lo hemos podido ver con las diversas circunstancias que nosotros como familia hemos estado atravesando o hemos pasado. Pero también en esas historias de estas personas que han perdido familiares cercanos, hemos experimentado, y estas familias también han experimentado que Jesús está al lado de ellos y está al lado nuestro y está a su lado también. Que nosotros los podamos acercar, que lo busquemos a Él, que nos vengamos y que nos conectemos para poder experimentar ese gozo. Sigue el pasaje de Mateo 28, versos 7 y 8, dice, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotras a Galilea, ahí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Ellas en ese momento tuvieron ese gozo porque el mismo Jesús se les había aparecido y qué es lo que les mencionó, qué es lo que tenían que hacer. Ellas experimentaron a Jesús mismo caminando al lado de ellas. Y eso es lo que nosotros experimentamos en esos momentos de angustia, que Jesús está caminando al lado de nosotros para darnos ese gozo que solo Él nos los puede dar. Otra manera de experimentar el gozo en medio de las pruebas es, dice, cuando en medio de la prueba lo adoramos. Mateo 28, del 8 al 10 dice, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve, y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id a dar las buenas nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y ahí me verán. Dice que aún en la circunstancia que nosotros estemos, en la situación difícil, cuando no decimos que ya no miramos respuesta, dice que nosotros debemos de adorar a Jesús. Así como estas mujeres, se les apareció Jesús y lo primero que hicieron fue adorarlo a Él. Que nosotros podamos experimentar esa cercanía con Jesús en la situación que estamos atravesando cuando nosotros lo adoramos. Me recuerdo en una plática con esta familia que perdió a su esposo y a su suegra,
yo le dije, hay que adorar a Jesús, hay que dar gracias a Jesús aún en esta circunstancia difícil. Y ellas, escuchando, madre e hija, decían, sí, vamos a adorar, vamos a confiar en Jesús, que aún en esta circunstancia que estamos pasando, que Él va a ser nuestro consolador, Él nos va a estar guiando y vamos a superar toda esta prueba. Y así es, Jesús nos manda que nosotros podamos confiar en Él y que lo podamos estar adorando para poder experimentar ese gozo que solo Él nos los puede dar. Una última manera de venir y adorar y experimentar el gozo de Jesús en medio de las pruebas es cuando me doy cuenta que Dios está con nosotros. Que Dios está con nosotros. Mateo 28, del 18 al 20, lo afirma. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Experimentamos ese gozo porque sabemos que Dios está a nuestro lado y Él nos manda a venir y dar esas buenas nuevas para experimentar ese gozo, aún en la circunstancia que estemos. Dice que Dios nos manda a evangelizar. Si es posible, estamos en esa situación de prueba, pero muchas otras personas también están pasando situaciones difíciles. Dice que nosotros vayamos a las personas para dar esas buenas nuevas, que ellas puedan reconocer a Jesús como su Salvador. Dice que Jesús nos manda, nos da esa potestad, nos da ese mandato que debemos de estar cumpliendo. Que vayamos a personas que están alrededor nuestro, que están sufriendo y posiblemente no han experimentado ese gozo en medio de esa situación difícil. Que nosotros vayamos y que podamos consolar a estas familias. Porque Dios, así como está con nosotros en esas situaciones difíciles, también lo está con personas que están a nuestro alrededor y posiblemente necesitan esa voz, esa palabra que viene de Jesús y que nosotros mismos lo podemos hacer. Así que, para terminar, les quiero dar un reto. Para resistir lo que está pasando o lo que estemos pasando, debemos ser cristianos llenos de gozo. Aún en la prueba que estemos, dice que nosotros podamos estar experimentando, que podamos experimentar ese gozo que solo viene de Jesús. Ese Jesús que lo hizo todo por amor suyo y por amor mío. Si me acompañan a orar en estos momentos. Dios, queremos así agradecerte por tu amor, tu misericordia. Gracias por lo que nos has enseñado. Gracias porque aún en esa circunstancia de dolor, tú nos mandas que podamos estar llenos de gozo. Ese gozo que solo lo podemos recibir de ti cuando venimos y hemos aceptado ese regalo de la salvación, cuando creemos lo que tú hiciste en esa cruz por cada uno de nosotros. Gracias, Dios. Gracias porque podamos estar experimentando ese gozo que solo viene de ti. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Nuevamente le damos gracias por habernos acompañado en esta reunión y desde ya le invitamos para que nos acompañe el sábado 24 de abril en nuestra reunión presencial, nuestra segunda reunión presencial del mes. Usted puede venir a acompañarnos en nuestro auditorio, pero si usted dijera, pues yo no quiero hacerlo presencialmente, lo voy a hacer en línea, también va a estar la transmisión el sábado a las 5 de la tarde. Así que desde ya está invitado. Y por supuesto, le recordamos que tenemos lo que le llamamos los grupos de crecimiento. Grupos pequeños de personas que nos
reunimos, ya sea en línea o presencialmente, para ayudarnos a crecer mutuamente en la obediencia a Dios, conociendo los principios y la voluntad de Dios. Si usted estuviera interesado en un grupo de crecimiento, puede escribirnos al inbox y con gusto le vamos a dar más información. Y también le animamos a que, si usted quiere apoyar, ya sea con sus ofrendas, con sus diezmos, apoyando proyectos especiales de la iglesia, lo puede hacer en línea por medio de las plataformas que ofrecen los bancos y según los números de cuenta que aparecen ahí en pantalla. Gracias por habernos acompañado hoy. Esperamos que tenga una excelente semana.